semana pasada iniciamos con el título de las tareas en la confrontación de poderes. Le hablé un poquito del testimonio de César Neftalí y de cómo se introdujo en esa red, en ese engaño del satanismo, y hablamos un poquito acerca de cómo usted y yo a lo mejor no llegamos a estar metidos a ese punto, pero participamos en alguna ocasión de ciertas prácticas que al fin de cuentas son ocultismo, ¿sí? Superstición, y que son el comienzo de adentrarse en un mundo de tinieblas, en donde el amo y señor de ellos es Satanás. Hablamos sobre esto de que la confrontación de poderes es una tarea física, que teníamos que esforzarnos, íbamos a sudar la gota gorda y algunos íbamos a sudar la gota flaca, ¿verdad? La confrontación de poderes, dijimos, también es una tarea intelectual que demanda que usted y yo conozcamos el Evangelio, y mencioné también que la confrontación de poderes es, ¿sí?, una tarea espiritual, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. De eso compartimos la semana pasada. Y ahora, ¿sí?, vamos con el segundo mensaje en esto, pero hoy estamos en el día número 4, ¿no?, de esta campaña de 21 días. Comenzamos jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días. ¿Qué estamos haciendo? Para los que a lo mejor no estuvieron la semana pasada, pues el jueves iniciamos 21 días de oración y ayuno, confrontación de poderes, buscando el rostro de Dios y su poder, para cerrar el jueves 31 con una noche de alabanza a nuestro Dios. Bueno, y como día 4, pues nos toca leer, o ya algunos ya lo leyeron o lo leímos, nos toca el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Diario vamos a leer un capítulo. Entonces hoy toca el capítulo 4. Y no lo voy a llevar ahorita al capítulo 4 como tal, ya si no lo ha leído, ya en casa lo leerá y apartará su hora, porque también diario estamos bombardeando el cielo, con más de 80 horas sumadas entre todos nosotros como iglesia, 80 horas diarias, ¿sí?, de oraciones, de ruegos, de intercesiones a Dios por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestras familias, por nuestra iglesia, ¿sí? Y el avispero ya se alborotó, ¿sí? Pero bueno, gracias sean dadas a Dios, porque en Cristo tenemos victoria, ¿sí? Y la confrontación de poderes, ¿sí?, viene a resaltar a través también de este Evangelio según San Juan capítulo 4. Cuando usted lea en casa, aunque yo le platico un poquito aquí, o lo escuchen los devocionales, o como quiera usted leer el capítulo, pero el capítulo 4, ¿sí?, del día de hoy nos relata una conversación que Jesús sostuvo con una mujer. Nos dice que Jesús venía de Judea y se dirigía hacia Galilea. Estamos hablando de una distancia de unos entre 80 a 90 kilómetros entre un punto y otro. Estamos hablando de una distancia aproximada, como decir San Juan hasta Celaya, Guanajuato, pongámoslo así. Y entonces Jesús está en este punto de Judea, ¿sí?, y se quiere dirigir hacia aquel punto llamado Galilea. Pero dice el Evangelio de Juan, resalta una frase cuando dice: pero le era necesario pasar por Samaria. Es una de las cosas que resalta el evangelista Juan. Otra de las cosas que relata es que Jesús estaba cansado y se sentó junto a un pozo porque estaba cansado. Pues imagínate, ya te dije la distancia, estaban en un punto intermedio. La ciudad de Sicar, que pertenecía a Samaria, era la mitad. Es como llegar a Querétaro, y después de ese caminar y que llegan a esa ciudad cansado, se sentó junto al pozo. Pero ¿por qué el evangelista quiso resaltar esto de que le era necesario pasar por Samaria? Quizás podemos llegar a pensar que porque era la ruta o la vía más corta para llegar a aquel otro punto. Pero ¿será acaso que a lo mejor había otra cosa detrás de esa necesidad? Que había un propósito mayor, y que a lo mejor lo vamos a entender tú y yo
a través del escrutinio de la palabra de Dios en otros evangelios. Cuando la Escritura dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. En otro evangelio dice, id, por tanto, id y hacer discípulos. Ahora, cuando tú y yo leemos la palabra en Mateo 28, 19 de id y hacer discípulos, ¿sí?, es en ese momento, ¿sí?, esa palabra en el texto original, en el griego, significa yendo a ser discípulos. Porque si la leemos así en nuestro español, y dice, id y hacer discípulos, pero en el texto griego dice, yendo a ser discípulos. ¿Cómo es esto? No es lo mismo que yo diga, ¿sí?, Elías, ve a Tequis y haz discípulos, a que diga, yendo a Tequis, haz discípulos. Es decir, vas a llegar a Tequis a hacer discípulos, pero desde que salgas de aquí, agarras el taximán, ve con el enfoque de hacer discípulos. Vas a llegar al parador de la Cruz Roja a esperar el transporte de Tequis y ve con la convicción de que en el parador estás para hacer discípulos. Te vas a subir al colectivo, pero como el mandato bíblico es yendo a ser discípulos, en el colectivo vas con la firme convicción de hacer discípulos del Señor Jesucristo. Y llegas allá y saludas a los vecinos, te relacionas con la firme convicción de hacer discípulos. Entonces, ¿sí?, ese es el mandato de Jesucristo. Y Jesús dice, o el relato de Juan dice, que le era necesario pasar por Samaria, porque en ese lugar se iba a encontrar con una mujer samaritana, ¿sí?, de una reputación no muy bonita. 5 maridos había tenido. No nos dice cuál fue la situación y cómo fue cómo acabaron esos matrimonios anteriores, pero 5 había tenido, ¿sí?, y el que ahora tenía no era su marido. Pero cuando Jesús tiene esta conversación con ella, la mujer se convierte en la primer evangelista en el ministerio de Jesús. Porque cuando ella se convierte, dice que fue y le comparte a los hombres de Samaria y empieza a predicarles. Y muchos creyeron por el testimonio de esa mujer. Y luego, a raíz de que escucharon lo que esta mujer dijo, le insistieron a Jesús que se quedara con ellos y se quedó ahí 2 días. Y en esos 2 días, Jesús haciendo discípulos. Y el Evangelio dice, en los versículos 41 y 42 de Juan 4, y creyeron muchos más por la palabra de él, y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Le era necesario a Cristo pasar por ahí para encontrarse con una mujer samaritana. Le era necesario a Cristo pasar por ahí, ¿para qué? Para estacionarse 2 días más y predicarle a los samaritanos y que muchos creyeran en que Él era el Salvador del mundo. Ellos le creyeron. Y Jesús continuó su camino hacia Galilea, continuó con su ministerio. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con estos samaritanos que creyeron? ¿En dónde quedaron? ¿Qué con ellos? Bueno, cuando tú y yo leemos Hechos capítulo 1, versículo 8, la palabra dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice el Señor Jesucristo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En los planes de la iglesia primitiva, en los planes de la iglesia en Jerusalén, en los planes de ellos, no estaba, su vista no estaba más allá de Jerusalén misma, por sus mismas ideas, sus pensamientos, por el rechazo que le tenían a la demás cultura, a los gentiles y a los samaritanos. Pero el mandato de Jesucristo en este capítulo 1 de Hechos es de ser testigos de Él en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hay un hilo, una conexión entre Mateo 28, 19, cuando Jesús dice ir y hacer discípulos, y hay un hilo que está enraizado y ahí amarrado juntamente con el Evangelio de Juan, el capítulo 4, con la mujer samaritana, y hay una conexión con Hechos 1:8, donde viene a parar en el Hechos capítulo 8, cuando dice la escritura en Hechos capítulo 8, del versículo 1 al 5, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fueron esparcidos por las tierras de ¿dónde? Judea y de Samaria. Los que Cristo alcanzó cuando le fue necesario pasar por Samaria, y que allí estuvieron, que conocieron, que lo hicieron o lo reconocieron como el Salvador del mundo, allá está. Él les habló, les predicó, pero no sabemos más de ellos. Es hasta este momento en que la iglesia de Jerusalén sufre persecución que entonces salen huyendo, y ahora les es necesario a ellos pasar por Samaria, en donde en un momento, años atrás, le fue necesario a Cristo pasar por ahí. Continúa diciendo el relato de Hechos capítulo 8. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, el primer mártir, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres como a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahí está el cumplimiento de la gran comisión. El cumplimiento que fue de la gran comisión dada en Mateo 28, 19, no iba a cumplirse mientras la iglesia siguiera encerrada ahí en Jerusalén. Estaban muy contentos, tenían todas las cosas en común, no había ningún necesitado entre ellos, se convertían gente de montón, ¿sí? Ahí en Jerusalén, igual judíos que gentiles, pero ahí en Jerusalén se convirtieron 3,000, se convirtieron 5,000, se convirtieron multitudes, dice el libro de los Hechos. Sin embargo, la gran comisión estaba ahí pendiente de ser cumplida. ¿A qué quiero llevarte con todo esto? A que tú y yo entendamos que lo que hoy en día está sucediendo, y hoy que recordamos, ¿verdad?, a través de este Día Nacional de los Misioneros, Día Nacional de Misiones, que hay gente, que hay iglesias, que habemos iglesias, que hemos entendido que hay un mandato de parte del Señor Jesucristo, y es el de hacer la gran comisión, es el de predicar a toda criatura el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que en este predicar y en esta tarea de cumplir con la gran comisión, tú y yo vamos a tener que hacer confrontación de poderes. Vamos a tener que entrarle a la confrontación de poderes para cumplir con la gran comisión. Porque así como usted y yo estamos en la intención de ganar almas para Cristo, de la misma manera el diablo está con la intención de frenar el avance de la iglesia y que otros no escuchen el nombre de Jesús. Felipe era uno de los diáconos que se escogieron en Hechos capítulo 6, hombre lleno del Espíritu Santo, escogido para servir a la mesa, pero ahora por la persecución sale y llega a Samaria, pero yendo de camino iba predicando el evangelio, y se encuentra con una Samaria muy distinta a la que Jesucristo había visitado años atrás. Claro, porque la civilización va avanzando. Las ciudades, San Juan del Río no es el mismo que hace 5 años. ¿Sí? Hay nueva industria, nuevos comercios, más familias, más población, más servicios, pero también hay más problemas sociales. Es distinto. Ahora Felipe llega a una Samaria diferente a la que Jesucristo conoció, porque Jesús conoció una Samaria que ignoraba el evangelio, pero Jesucristo llegó y les predicó el evangelio. Y entonces dice que muchos en Samaria, muchos
creyeron. Pero ahora cuando Felipe sale y llega a Samaria, se encuentra con una Samaria en una situación caótica. El relato de Hechos capítulo 8 nos dice que había muchos que habían sido engañados por un mago con sus artes mágicas, ¿sí? Habían sido engañados. Es decir, que la sociedad samaritana que un día conoció el evangelio, ahora estaba nuevamente en tinieblas, ¿sí? Y hoy en día nuestra ciudad, nuestro estado no difiere mucho de lo que era Samaria en aquel entonces. Samaria estaba llena de gente coja, gente paralítica, gente que no se explicaba la conducta de uno o de otra persona. Decían, ay, ¿por qué actúa así? ¿Y por qué hace esto? ¿O por qué no podrá dejar este vicio? ¿O por qué no podrá dejar este patrón de conducta? Y no entendían el por qué. Hasta que Felipe vino y dice que los endemoniados y los demonios eran expulsados y los enfermos eran sanados. Entonces entendieron, pero antes de eso, imagínate cómo era la ciudad de Samaria. Llena de gente en enfermedad, llena de gente con opresión y posesión demoníaca. La gente que alguna vez conoció el evangelio. La ciudad que en algún momento tuvo la gloria de que el maestro pisara esa tierra. Y es que nuestra sociedad hoy en día no difiere nada de eso, hermanos. Hoy en día tenemos una Samaria en medio de nosotros. Dicen que en una ocasión se juntó en una ciudad allá en Francia, se juntó gente de una clase social, ¿sí? E invitaron a ciertas personalidades del municipio, de la ciudad. Hicieron ahí una noche de gala. Había una mujer muy rica que quería hacer una fiesta e invitó al presidente, a funcionarios municipales. Invitó, hombre, como dicen, a la crema y nata, ¿no? Y estaban ahí en la mansión de ella, con muchos jardines. Y estaban todos celebrando y bien la fiesta y todo. Y de repente les empezó a llegar un olor feo. ¿Sí? Dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué empieza a oler tan feo? ¿Por qué huele tan feo? Huele feo, huele feo. ¿De dónde viene ese olor? ¿De dónde viene ese olor? ¿Sí? Y resulta, ¿sí?, que alguien por ahí en la ciudad había comprado un camión de volteo de abono para tierra. ¿Ya sabe usted cuál es el abono? ¿Sí? Las heces. ¿Sí? Y dieron la dirección y tomaron mal la dirección para la mala suerte de esta mujer, de la madame Angélica Basset. Y resulta que el camión de volteo llegó a esa dirección y dijo, esta es la dirección fulana tal, sí. Ok, es que aquí nos pidieron un camión de abono, ¿dónde lo podemos tirar? Y aquellos que estaban ahí no sabían ni dónde. Pues ahí en esa parte del jardín, ¿no? Y bueno, fueron y le vaciaron toda la suciedad ahí. Y todo ese hedor llegó hasta donde estaban en los jardines celebrando la fiesta. Y los titulares del periódico en aquel entonces decían: suciedad en medio de la sociedad. Hasta rimaba, ¿no? Suciedad en medio de la sociedad. ¿Y será que acaso nuestra ciudad hoy en día es algo parecido a eso? Basta que tú y yo veamos los titulares de los periódicos. San Juan del Río, ¿sí?, Querétaro, ¿qué lugar ocupamos? Hablando de la suciedad en la sociedad. En homicidio ocupamos el lugar número 27. Bueno, no estamos tan cerca del número 1, ¿no? Podrán decir por ahí. Secuestros, ocupamos el número 18 a nivel nacional.
En extorsión, el número 13. Me las acaba de pasar estas cifras Andrés Manuel. Sí, su reporte del día. Robo de auto, ahí le va. ¿Qué lugar cree que tenemos? 7. 3. Tercer lugar nacional en robo de auto. A nivel estado y municipio, en homicidios, Querétaro ciudad y San Juan. Querétaro ciudad, en un mes, 12, hablando del mes de agosto, según el semáforo delictivo de las autoridades. En Querétaro, 12, San Juan del Río, 4. Narcomenudeo, 64 casos de detención en Querétaro, San Juan del Río, 18. Robo de auto, Querétaro, 202 autos robados reportados, San Juan del Río, 61 en un mes, 2 por día. Robo a casa habitación, Querétaro, 143, San Juan, 52. En San Juan, diariamente, una casa es saqueada. Robo a negocio, Querétaro, 242, San Juan, 28 en un mes. Ahí andamos casi, un negocio asaltado por mes. Violencia familiar, en Querétaro hay 172 casos de violencia familiar denunciados. En San Juan del Río tenemos en agosto solo 59. 2 denuncias diarias de violencia. Vengo a denunciar a mi mujer, me pegan. Bueno. ¿Quieren que les diga la cifra? ¿De quiénes son más golpeados? Entonces, lo cierto es que, como era Samaria, es nuestra ciudad hoy en día. Como era aquella ciudad, es nuestra nación hoy en día. Hay suciedad en medio de la sociedad. Y esto es en todas las clases sociales, habidas y por haber. ¿Sí? En todas las áreas, en todos los sectores de nuestra sociedad. Ahora, ¿no será acaso, ¿sí?, que la maldad que vemos a nuestro alrededor pone de manifiesto la ausencia de nosotros como iglesia? ¿No será acaso que el paganismo que practicaban la iglesia o la gente, de Samaria, el paganismo que practicaban, engañados por la brujería de este hombre, era debido a la ausencia de la predicación del evangelio? Porque Cristo se los anunció, pero la iglesia estaba en Jerusalén, y si no era por la persecución, no hubieran vuelto a llegar a esa ciudad. Pero bueno, llegaron y para confrontar las tinieblas. Y en esta confrontación de poderes, ¿sí?, en este relato, a usted y a mí nos va a enseñar la palabra de Dios algunas razones por las cuales igual usted y yo tenemos que confrontar los poderes de las tinieblas que están sobre nuestra ciudad. La primera de esas razones está en el versículo 5 y versículo 6 de Hechos capítulo 8, que dice de la siguiente manera: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime, fíjese, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Escuchaba ¿de qué manera? Atentamente. No rechazaron a Felipe. Estaban ansiosos, deseosos de oír la palabra de Dios, el evangelio. Lo querían oír. Entonces, si estaban ahí con prácticas paganas, en la brujería, en la hechicería y en cuanta cosa metidos, si estaban ahí es porque no habían oído, no estaban siendo alimentados por el evangelio. Pero cuando llegó Felipe, tenían hambre. Razón número 1 para que usted y yo confrontemos los poderes de las tinieblas es que nuestra sociedad necesita experimentar a Dios. La gente que nos rodea necesita conocer a Dios. Lo quieren muy dentro de sí. En cada ser humano está ese deseo de relacionarse con un ser supremo, llaman algunos.
¿Cuál es ese anhelo? El anhelo por su presencia. Sus manos nos formaron. Él sopló sobre nosotros y tenemos aliento de vida. ¿Sí? Entonces, nuestro espíritu, aunque nuestra carne quiere ir hacia otras cosas, ¿sí?, pero nuestro espíritu anhela a Dios. La gente necesita experimentar a Dios. Y eso va a ser únicamente a través de ti y de mí. Necesitamos confrontar los poderes de las tinieblas. Necesitamos, iglesia, que la gente que nos rodea en nuestra ciudad escuche el Evangelio. Dice la Escritura que ellos oían y veían las señales que Felipe hacía. Es tiempo entonces de que usted y yo comencemos a confrontar los poderes de las tinieblas sobre nuestra ciudad. Por eso estamos orando por nuestra ciudad, pidiéndole al Señor. ¿Escuchó usted ya la tasa de los más grandes delitos o los que encabezan la lista? Señor, estaremos orando, ¿sí? Todo espíritu demoníaco que anda rondando nuestra ciudad, toda gente que ha sido atrapada en su mente, ¿va?, con pensamientos de robo, ¿sí?, con pensamientos de hurtarle a la gente lo que no es suyo. Quita eso, desbarata todos esos consejos, todos esos intentos del enemigo, y que podamos nosotros ir cambiando el entorno de nuestra sociedad. El versículo 7 y 8 nos habla sobre la segunda razón para que tú y yo confrontemos los poderes de las tinieblas. Cuando el versículo 7 y 8 dice así: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La segunda razón por la que usted y yo tenemos que confrontar los poderes de las tinieblas es porque nuestra sociedad es una sociedad sin gozo, sin alegría, sin disfrute. ¿Sí? Ya se ha ido de nuestros rostros la alegría y el disfrute. ¿Cuánta gente no ha perdido la alegría y el gusto por vivir y está atentando contra su vida con el suicidio como una puerta falsa, un escape de sus problemas, de sus depresiones? Pero tú y yo tenemos que ser una gente que pintemos un cuadro diferente en la mente de ellos, que les hagamos ver qué bonita es la vida, porque nos vean a usted y a mí que la disfrutamos. ¿Sí? Que los jovencitos vean qué bonito es el matrimonio y les den ganas de casarse. Ahí ya no dijo amén, porque sí. Que los matrimonios jóvenes vean qué bonito es tener hijos. Yo sé que a veces dan ganas de comérselos, pero es bonito tener hijos, ¿sí? Aunque después crecen, se vuelven feos, rezongones, groseros, pero qué bonito es tener hijos. Que la sociedad ha perdido eso. ¿Ya? ¿Cuántos vas a tener? Ay, no, uno y nada más. Ay, no, no quiero problemas. ¿Cómo? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre, y en las manos del valiente se convierten como flechas. Pero usted y yo somos los encargados de eso, de enseñarle al mundo que recupere el mundo el gozo. Se levantan el lunes por la mañana, ay, otra vez lunes a trabajar. Hay que devolverle el gozo a la gente. Nuestra ciudad ha perdido el gozo del trabajo. No se han visto en una situación de desempleo crítica de meses, yo creo. Porque el que ha pasado una situación de desempleo por meses, cuando le cae el trabajo dice bendito Dios y quiere besar la tierra, ¿no? Porque ya sabe las que son, las que es padecer. Pero cuánta gente llega así al trabajo triste, deprimida, enojada, mal encarada, le molesta, cuando el trabajo es una bendición. Que lo disfruten, que lo vean a usted llegar al trabajo y esté contento y que, bueno, ¿y a ti qué mosca te picó? ¿Qué?
No, pues yo estoy contento porque Dios me trajo a esta fábrica para ser de bendición. Y no nomás para estirar la mano y decir bendígame, ¿ya? Y págueme bien, y cúmplame mis horas extras, y esto y lo otro, y mis prestaciones. Yo llegué para ser de bendición, con otra actitud. ¿Cómo pudiera estar la situación en ese lugar? Cojos. ¿Cómo podría vivir esa persona? A lo mejor su situación económica era difícil. A lo mejor ya no tenía el empleo ni acceso a empleo. ¿Sí? A lo mejor si era un joven, las posibilidades de estudiar se habían terminado a lo mejor para él debido a su discapacidad física. ¿Sí? En aquel entonces no había acceso no había las rampas de hoy en día, no había estudios en línea, o sea, se dificultaba todo. Y hoy en día, ¿cómo vemos a nuestros jóvenes? Algunos de ellos también discapacitados, si no físicamente, mentalmente. No, pues ya no terminé la prepa. Pues no, pues yo creo que, pues ¿qué hago, no? Pues a ver, ¿creen que ya no la van a hacer? Discapacitados emocionalmente. No, pues ya, los cortó la novia, los cortó el novio, y ya, se acabó el mundo para ellos. ¿Sí? Por una persona, cuando hay 8,000 millones en el mundo, que no valemos nada para él o para ella, porque todo el mundo de él o de ella es ese chango platanero. Se les ha ido el gozo, se les ha ido la alegría. Otros están con espíritus inmundos en esas ciudades, y así hay gente. A lo mejor usted ha escuchado gente en nuestra ciudad que no quiere salir de su cuarto porque tienen un miedo, paranoia, esquizofrenia. ¿Qué son? Espíritus que han tomado la vida de esa gente. Salen y sienten que alguien los persigue, ¿no? Pues la ciencia o la medicina dice, son delirios de persecución, que hay un problema neurológico, algunas veces, ¿cierto? Pero en Samaria no había ningún neurólogo que les ayudara en estos casos, con todos los problemas que eran de raíz espiritual. Pero ahí donde no había gozo, llegó un hombre lleno del Espíritu Santo. Y no llegó la iglesia, y no llegó una brigada, y no llegó una campaña de gente, ¿verdad? Llegó Felipe y comenzó a predicar y a orar por la gente y a reprender al diablo, y los enfermos eran sanados y los espíritus inmundos iban. Y dice que algunos, salían dando grandes voces, alaridos, gritos, pues tanta gente que había entrado a la brujería y a la hechicería con ese hombre que los había engañado. Pero dice el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Puede volver el gozo a nuestra ciudad? Puede volver el gozo a los matrimonios que están en nuestra ciudad a punto del divorcio y la fractura. Puede volver el gozo, puede volver. Usted y yo somos los Felipes que Dios quiere usar hoy en día. Puede volver el gozo a aquellos jóvenes que sienten que el mundo se ha acabado para ellos. Puede volver el gozo, y de aquellos jóvenes que sienten que han perdido todo el rumbo, Dios puede levantarlos y hacer algo especial con ellos y levantarlos para que sean de bendición. Puede volver el gozo a las parejas jóvenes, ¿sí? A los jovencitos, para que se visualicen y se proyecten el día de mañana a establecer una familia. Claro, puede entrarles ese gozo y esa alegría, porque donde hay una sociedad sin gozo, ahí hay suicidio. Donde hay una sociedad sin gozo, ahí hay aborto. Donde hay una sociedad sin gozo, ahí hay divorcio. Donde hay una sociedad sin gozo, ahí hay rencores, resentimientos. Pero donde llega el gozo del Señor, ¿sí? Hay armonía, hay buena convivencia, ¿sí? Necesitamos, iglesia, cambiar las estadísticas. Tercera razón,
por la que tenemos que confrontar los poderes de las tinieblas en nuestra ciudad. El versículo 11 dice, refiriéndose a este mago, Simón, dice, y a él estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Nuestra sociedad, la tercera razón por la que usted y yo tenemos que seguir orando, ayunando, buscando el rostro de Dios, confrontando los poderes de las tinieblas, es porque nuestra sociedad es una sociedad alienada, como de alienígenas, alienada, no alineada, alienada. ¿Qué es el término alienación? La alienación es un proceso de transformación de la conciencia. Es un cambio en la conciencia. Todos tenemos una conciencia de lo bueno y lo malo, pero cuando a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno, quiere decir que nuestra conciencia sufrió un proceso de alienación. Y hoy en día vivimos en una sociedad que tiene una conciencia alienada, ¿sí o no? Eso, si para ti es bueno, adelante, yo respeto. Y es lo que estaba ocurriendo en Samaria, porque cuando dice el texto les había engañado, se utiliza la palabra griega existemi, que significa quedar fuera de sí. Los sacó de sí mismos, los dejó aturdidos con sus artes mágicas. Estaban engañados, creyendo todo lo que él hacía. No, sí, wow. No, órale, aceptándole todo, como nuestra sociedad hoy en día. El aborto, no, sí, ahí están las razones. Es violación, es dueño de su cuerpo, y tantas cosas. Y ya está aprobado. Los matrimonios igualitarios. Nuestra sociedad tiene una conciencia alienada, porque ya hoy en día están cambiando los conceptos. ¿Sí? Está sufriendo de eso. Ahora quieren cambiar el concepto de familia, en donde el concepto de familia ya no es el concepto que Dios estableció, hombre y mujer, ya es familia. No, el concepto de familia puede ser hombre, mujer, hombre, mujer, es una familia. Mujer, hombre, es una familia. Mujer, tres, una familia. O sea, quieren desbaratar los conceptos, es una conciencia alienada. Quieren cambiar el concepto del matrimonio. ¿Sí? Y ya no, ¿sí? Los declaro marido y mujer. Ahora pues los declaro, ¿sí? Contrayente 1, contrayente 2. Y el peligro de todo esto es como veíamos en los estudios bíblicos de los jueves, que la iglesia ya se está alienando. También la conciencia de la iglesia ha sido, el apóstol Pablo no dice el término alienación, pero el apóstol Pablo dice una conciencia cauterizada, o sea, quemada, donde ya no hay sensibilidad. Alienación. Han querido cambiar el concepto de género. ¿Sí? No recuerdo ahorita en la semana qué solicitud estábamos llenando o alguien estaba llenando, ¿sí? Y donde siempre usted y yo hemos llenado, que dice sexo, hombre o mujer, ¿verdad? Nada más venía género y la rayita para poner ahí el género. Pues porque ahora hay masculino, femenino, LGBTI. Conciencia alienada. Han querido cambiar el concepto de la igualdad. Todos somos iguales, hombre y mujer. Somos iguales. No, por favor. Hay muchas diferencias entre un hombre y una mujer. No somos iguales.
Merecemos un trato igual, el mismo respeto a todos, pero no somos iguales. Hay diferencias físicas, diferencias biológicas, ¿sí? Diferencias emocionales, ¿sí? Psicológicas. Entonces no somos iguales. El movimiento de la equidad también. Tanto feminismo que ya ahora raya en el feminacismo. Es como se le está llamando hoy en día, ¿no? Lo que armaron en la Ciudad de México hace meses, ¿no? A ver, deténganlas. ¿Sí? Yo no sé cómo le hacía Salomón, yo creo que eso fue lo que lo acabó. 700 concubinas y 300 esposas. Y súmele las 1000 suegras. Por eso es que Dios les dio riquezas, ¿no? Sino cómo mantenerlas. Pero hoy en día el movimiento feminista, escuchaba en la semana un programa y estaban entrevistando a una socióloga de la UNAM y decía la socióloga, es que los estereotipos de que la mujer es para estar lavando los trastes, pero se apasionaba, O sea, dices, bueno, es una socióloga, es una gente profesionista, pues hable con propiedad, ¿no? O sea, no deje de entrever que usted es feminista, hable como profesionista, pero no vaya bien apasionada, que la quieren a la mujer únicamente para que cuide a los niños, como si eso fuera un acto que sobajara a la mujer, que la humillara a la mujer. ¿Sí? ¿Quién es mayor? ¿El hombre o la mujer? A ver, díganlo. Se va a meter en un problema, ¿El hombre es mayor? ¿Quién es mayor, el hombre o la mujer? A ver, levanten la mano los que creen que el hombre es mayor. Levanten la mano los que... En el concepto de tener los mismos derechos, yo creo que sí. ¿Quién cree que la mujer es mayor? Levanten la mano. Ándale. No tenga miedo, hermana. ¿Sabe quién es mayor? Sí hay uno que es mayor. No se me espiritualice tanto. Uno de los dos sí es mayor. No. Cuando los discípulos iban en esa lucha, iban con el maestro, pero ellos iban hablando entre sí. Yo soy más grande que tú, yo soy mayor que tú. Aquí entre los 12, yo soy el Juan Camaney. ¿Y eso por qué te crees tú? Pues porque yo soy el que traigo la lana, amigo, dijo Judas. ¿Quién trae el billete aquí? ¿A quién le confía el billete? Yo soy. Salió el otro y dijo, no. Sale Pedro y le dice, ¿cómo crees? ¿No más porque traes el dinero? Pero te pregunto yo, ¿quién caminó sobre las aguas, papá? ¿Quién? A ver, dime, ¿quién? No, pues ya Judas dijo, no, pues tú. Y sale Juan. Dice, ¿caminaste sobre las aguas, hijo? Para 3 pasitos que diste y luego ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Dime. No, yo también me acuerdo de eso. ¿Quién crees que es el mayor? Dijo Juan. A ver, papá, ¿quién se recuesta en el pecho del maestro? ¿En dónde está mi almohada, papá? ¿Qué soñaré ni qué nada? Dijo Pedro, no, pues sí, ¿verdad? Entonces ya ahí van, ¿no? ¿Qué van? Sale Mateo y dice, no, a ver, calma. ¿Quién es el que hace los banquetes aquí para toda la banda? Y que cuando yo llegué al ministerio, yo le di 4 veces a todos los que había defraudado, les pagué 4 veces la cantidad de lo que les hubiera defraudado. ¿Quién de ustedes ni las deudas han pagado ustedes? Y Judas, ni me hagas que hable. Sí, pues ya sabía. Pero cuando Jesús sabía, porque lo que traían entre ellos, porque Jesús sabe lo que hay en nuestros corazones, los llamó y les dijo, ¿quieren saber quién es el mayor? Trajo un pequeño, y él dijo,
El que sirve a su prójimo. El que sirve. Ese es el mayor. ¿Quién es el mayor entre el hombre y la mujer? Hay uno que es mayor, el que sirve al otro. Si el hombre llega a su casa y le dice: siéntate, déjame darte un masaje, déjame servirte yo la comida, ya hiciste de comer. Le sigo. Ahorita va a ir la otra, nomás apechugue, hermano, apechugue. Pero cuando si usted quiere exigir que usted es cabeza, si usted tiene que exigir que es cabeza, entonces usted está actuando como cabezón en algún área de su vida. Porque el mayor es el que sirve. Y yo he estado en ustedes, dijo Jesús, como el que sirve. Porque no vine para ser servido, sino para servir. Y Él es el mayor, pero dio ejemplo sirviendo. Usted llega a su casa como hombre y no llega para que lo atiendan. Llega y se dispone con toda humildad que Dios le ha enseñado y lo ha revestido para ayudarle, para recoger algo que esté tirado, para lavar algo que esté sucio, para acomodar algo que no esté en su lugar, Usted llega y se sienta con los hijos y dice: ok, no has terminado la tarea, te ayudo. Si usted hace eso, usted está sirviendo a la esposa, sirviendo a los hijos. Por lo tanto, usted está haciendo ahí el mayor. ¿Usted como mujer hace lo mismo? ¿Sí? No, es que nosotros no estamos como para estar encerradas, porque ven el cuidado de los niños como una carga, siendo que es un acto de servicio que a ustedes las engrandece. Pero el movimiento feminista quiere reclamar lo que si vinieran a Cristo, Cristo les daría, que es dignidad y su lugar a cada mujer. Porque Cristo sabe darle lugar a la mujer, ¿sí? Y acomodarla en su lugar, a uno y a otro, a ambos. Pero en esta sociedad es una sociedad alienada, la conciencia cauterizada, ¿sí? Por eso ellas que quieren hacer y deshacer, ¿no? Quieren tomar las armas en sus manos, pero no es en esa forma, no es en el reclamar ni en el exigir, sino en el servicio, en donde tú adquieres tu grandeza, tanto el hombre como la mujer. Y esta sociedad de Samaria estaba sufriendo esto. ¿Qué vamos a hacer usted y yo como iglesia? Tenemos que cumplir con la gran comisión, tenemos que seguir predicando el evangelio. Es más, así como decía la escritura, id y haced discípulos. Vamos a contextualizarlo. Yendo al trabajo, hacer discípulos. Yendo a la escuela, hacer discípulos. Yendo a visitar a la familia, hacer discípulos. Yendo de vacaciones, hacer discípulos. Yendo al hospital, hacer discípulos. Yendo a la fiesta de los 15 años de la sobrina Rubí, hacer discípulos. A donde vayamos, no debemos de perder de vista que tenemos que hacer discípulos, y en ese obedecer al Señor tenemos que ir confrontando los poderes de las tinieblas. Nuestra sociedad necesita recuperar el gozo, ¿sí? Los bolsillos bien llenos en San Juan del Río, pero las caras bien tristes, los matrimonios bien frustrados. ¿Para qué entonces todo el dinero que a lo mejor la industria haya traído, el comercio, el desarrollo económico? ¿Para qué? Necesitamos traer una atmósfera nueva, que el Espíritu de Dios se mueva y traiga libertad a todos los que están oprimidos en nuestra ciudad. Pero usted y yo somos los que Dios quiere usar. En aquel tiempo era la persecución. Créeme que hay algunos de nosotros que hay un grupo en la iglesia que va al hospital y no es porque están enfermos, van y predican, por ponerle un ejemplo. Pero algunos de nosotros vamos a ir a predicar al hospital, no con ese grupo. Vamos a ser llevados por un dolor de vesícula, ¿sí?
vamos a ser llevados por una otra crisis, vamos a ser llevados por una otra situación. Contaba un testimonio un hermano, dice, que se vio bien malo de salud y llegó al hospital y el médico ya lo iba a operar, lo estaba tratando y diagnosticando y lo iba a operar, y en eso dice, no, pues hable con su familia porque es una operación riesgosa y todo esto y lo otro. Sí, está bien, pero yo confío en Dios, yo me pongo en las manos de Dios. ¿Usted es cristiano? Sí. Yo una vez fui cristiano, dice, pero me aparté del Señor. Se le quedó viendo y le dijo, por ti estoy aquí. Más vale que hagas una buena operación, porque yo estaba muy bien de salud, pero el Señor me ha traído a través de este dolor para decirte que te arrepientas y vuelvas a Él. ¿Sí? Algunos quizás no vamos a predicar el Evangelio si no es cuando tengamos una falta de empleo y lleguemos a tocar otras puertas. Pero mejor que antes de que venga esa persecución de alguna forma que nos orille mejor ya usted y yo, en nuestro diario andar, hagamos la obra de Cristo y prediquemos el Evangelio. Póngase de pie en esta hora. Haga una oración en estos momentos y pidámosle al Señor por nuestra ciudad. Nuestra ciudad necesita del Señor. La conciencia de la gente en nuestra sociedad ha cambiado en gran forma. Los valores se han perdido. Nuestras mismas autoridades buscan una y otra forma, ¿no? Con campañas promoviendo los valores, con programas, luchan y tratan de restaurar a la familia. Pero también usted y yo como iglesia tenemos que hacer nuestra parte. Es sumarnos al trabajo de nuestras autoridades. Es velar por nuestra ciudad. A Felipe Dios lo llevó a Samaria. A ti el Señor te trajo a San Juan del Río para bendecir esta ciudad. ¿Sí? Para eso te trajo el Señor. Para traer gozo a esa fábrica donde Dios te tiene. Para traer gozo al corazón de esos clientes en tu comercio, en tu negocio. El Señor te trajo a eso. Para cambiar la mente de aquellos que dicen, no, pues no tiene nada de malo, yo no le veo nada de malo. Pero para que tú le enseñes lo que Dios dice en su palabra, referente a una u otra práctica que va en contra de la moral de Dios. El Señor te trajo a ti, Felipe. Tú eres ese Felipe que el Señor quiere usar en este lugar. El Señor te tiene en esa escuela donde te tiene, no por tus buenas notas, no por tus buenas calificaciones, ni por tu buena carita, ¿no? O porque el Señor quiere bendecirte con una buena educación en ese lugar. No es por cuestión de ti, es por cuestión de los que te rodean en esa escuela. Que el Señor te puso a ti ahí como un Felipe para alcanzar a tus compañeros. Eleva tu oración a Dios en este momento. Señor, en esta mañana queremos decirte, oh Dios, que queremos ser obedientes. Hay unos que te obedecieron para ir a otras naciones. Hay unos que te obedecieron para ir a otra cultura, a pueblos indígenas, y fueron obedientes al llamado tuyo, Señor, y los has llamado y enviado a predicar, oh Dios, a naciones, a otras ciudades, a la sierra, a pueblos indígenas. Pero también aquí hay una iglesia, oh Dios, que quiere cumplir con la gran comisión. Una iglesia que ha entendido que hemos sido traídos de distintas ciudades, que hemos llegado de distintos estados de la República, y tú nos tienes en esta tierra como misioneros también, Señor. Y nos tienes, algunos los tienes en esa fábrica como un misionero. El Señor te tiene en esa escuela como un misionero. El Señor te tiene en medio de esa familia de inconversos como un misionero. El Señor te tiene en medio de esa colonia como un misionero. El Señor te ha puesto como una autoridad, a lo mejor como jefe de colonos, como jefe de padres de familia. Sí, en una escuela te tiene el Señor ahí como un misionero, una misionera suya. Eres el Felipe que Dios quiere usar hoy en día para traer gozo al corazón de esas familias. Eres el instrumento de Dios para este tiempo. Díselo al Señor: Señor, abre mis ojos para que yo vea, oh Dios, con los ojos tuyos, con la compasión que tú me miraste a mí, con la misericordia que tú manifestaste a mi vida, que así también yo pueda mirar mi entorno, que pueda mirar a aquel
aquellos que están discapacitados física, espiritual, emocionalmente, mentalmente, y que pueda traer gozo al corazón de ellos a través de tu palabra, oh Dios. Que pueda ser sensible a la gente que tiene una conducta errada, que está esclava de algún pecado, que pueda discernir el espíritu que está detrás de eso, oprimiendo, esclavizándole, y que tu hijo, tu hija sea un instrumento para liberación, para traer libertad, para traer plenitud de vida a esos hogares, Señor. Usa nuestras vidas, oh Dios. Queremos ser, oh Dios, el instrumento tuyo para estos tiempos, Señor, en esta ciudad. Que cambien, oh Dios, las estadísticas para bien, Señor. Que dejemos, oh Dios, los primeros lugares a nivel nacional, Señor. Que cambie, oh Dios, el orden social, Señor. Que entendamos, oh Dios, que a paz nos has llamado, oh Dios. Obra, Espíritu Santo. Todo temor que pueda haber en la vida de tu hijo, de tu hija para predicar, quítalo de ellos. Que haya convicción en su vida. Pon fuego en sus labios. Pon tu palabra, oh Dios, en la mente y en el corazón de ellos. Y habla a través de ellos. Palabras que quizás ni se imaginan van a salir por su boca. Oraciones que ni siquiera en algún momento han hecho van a salir por sus labios para traer sanidad, para traer libertad a los oprimidos. En el nombre de Jesús, la iglesia se levante y la iglesia se convierta en motivo de gozo para nuestra ciudad, para los que nos rodean, Señor. Gracias, bendito Dios.